Vamos a compartir la palabra del Señor y se encuentra en el libro de Mateo capítulo 4. El libro de Mateo capítulo 4. Gracias al Señor. Mateo 4 dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado en el Espíritu en el desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, y a sus ángeles mandará cerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Tomen sus asientos. Aleluya. Gracias a Dios. La palabra de Dios nos enseña de la tentación antes del ministerio de Jesús. Aquí en esta lectura del capítulo 4, del capítulo 4 del versículo 1 de Mateo, la Biblia dice que Jesús fue llevado, ¿y qué dice? Por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por qué fue llevado Jesús? Fue llevado por la carne, fue llevado porque le invitaron, fue llevado porque él deseó, porque él anheló. No, la Biblia dice por el Espíritu. ¿A dónde fue llevado? Al desierto. Jesús se había bautizado antes. Jesús había pasado por agua bautismal, quiso por agua bautismal. Agua bautismal es una confesión pública de la fe y de la entrega del Señor. Ahora Jesús públicamente y delante de muchos judíos y delante de muchos pueblos, por el Bautista lo había bautizado. Él cumpliendo las sagradas escrituras, porque él vino a eso, él vino a cumplir la palabra. Entonces él vino, se bautizó Juan el Bautista, su primo, lo bautizó y salió del agua y el Espíritu habló a él. La Biblia dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Ahora, vemos al Espíritu Santo trabajar después de una confesión, después de una determinación, porque una persona tiene que tener determinación para confesar públicamente la fe que tiene. Cuando uno confiesa públicamente, no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque la persona ya te va a reconocer por lo que vos ya determinado, por esa creencia, por esa fe que tú tienes. Por eso la gente
o los que están alrededor, los testigos, van a analizar tu situación o la situación de la persona. Ahora, Jesús, cumpliendo las Sagradas Escrituras, porque Él vino a eso, vino a cumplir, se bautizó, y dice que cuando se bautizó el Espíritu de Dios descendió como paloma sobre Él. ¿Qué pasa? El Espíritu de Dios vino a posar sobre Él. Y ahora desde ese momento Él ya no era el Jesús hombre, porque Jesús era 100% hombre. Él nació de una mujer. Él tenía los mismos deseos, los mismos placeres, las mismas tentaciones que nosotros. Porque Él era 100% hombre. Aún la Biblia declara que cuando Él fue crucificado, uno de los soldados se acercó con una lanza y le clavó el costado y salió, ¿qué salió? Agua y sangre. El 75% del cuerpo del hombre está formado de agua. Dice la palabra que él era hombre natural, pero había algo en él que era diferente. ¿Cuál era? ¿Qué era? El Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios que había descendido sobre él. Es el mismo Espíritu que hoy está en todo aquello que cree en Jesús. Es el mismo Espíritu, la cual el Señor habló y dijo: todo lo que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Amén. Y la Biblia dice que esto hablaba del Espíritu que iba a venir sobre todos los hermanos. Entonces, en nuestro interior, cuando uno recibe a Jesús como Señor y Salvador, confiesa sus pecados, se arrepiente y lo recibe como Señor y Salvador del Espíritu Santo, enseguida viene a tomar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que santifica, el que perdona, el que lava, el que purifica, el que santifica, el que cambia este cuerpo. El Espíritu Santo es el que fortalece el alma para que la carne no caiga en pecado, ni no ceda a las tentaciones. Ahora, la Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A dónde fue llevado? Al desierto, a la soledad. El hombre o la mujer, cuando hablo de hombre, estoy hablando de los dos géneros. Pues la Biblia dice hombres, habla de los dos géneros. Amén. Y dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu al desierto para hacer ¿qué? Tentado. En el desierto donde uno es probado en el amor, en la fidelidad, en el compromiso, en la fe. Ahí es donde se determina, ahí es donde se forja la fe, ahí es donde se determina si soy o solamente dije. Amén. Si voy a creer, si voy a seguir, o solamente es un sentimiento mío o un deseo mío, o estoy determinado a cumplir el llamado que Dios puso en nosotros. Por eso que muchos se desesperan cuando vienen a Cristo, confiesan, se arrepienten, confiesan y te empiezas a quedar solo. Y uno tiene miedo a estar solo. Uno tiene miedo a la soledad. Uno tiene miedo a perder amistades, a perder familia, a perder seres queridos, y la Biblia donde dice que estamos expuestos a eso. Porque Jesús dice: yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer espada. ¿Cuál es la espada? La espada no es pelea, no es pleito, no es contienda. La espada es la palabra de Dios.
Aleluya. Y a su nombre. La palabra de Dios es espada de dos filos que viene a penetrar en la mente, dice la Biblia, hasta las coyunturas, que va el alma, parte el alma, o sea que parte todo nuestro ser. Esa palabra escudriña desde la mollera de la cabeza hasta la planta de nuestro, es como la radio de la vida misma. Aleluya. Ese espíritu, esa palabra, porque la palabra es el espíritu, hermano, es el que nos hace acordar de Jesucristo. Por eso, hermano, que muchas veces debemos de prestar atención a esto. ¿Cuál es la función del Espíritu de Dios? Primero estamos hablando que el Espíritu fue el que llevó a Jesús. ¿Amén? Entonces nos conectamos primero con el Espíritu para entender lo que es la tentación. ¿Cuál es la función del Espíritu? La Biblia dice, yo no daré al Padre para que os mande un consolador, para que os haga recordar todas las cosas que yo he hablado. Y le dará poder, le dará autoridad. Esa es la función del Espíritu Santo. Poder sobre tu cuerpo, poder sobre tus sentimientos, poder sobre tu mente, poder sobre la carne, porque el Espíritu se conecta con el alma, y el alma es aquel que anhela estar en la presencia de Dios. El alma es el que rinde culto. El alma son los 5 sentidos. Entonces, el Espíritu se conectó con el alma de Jesús. Amén. Y se lo llevó al desierto. ¿Por qué? Porque la carne, el pecado, lo natural, no quiere someterse. Entonces tiene que debilitarse. Tiene que debilitarse. Para someter a las tentaciones, a la carne, al pecado, uno tiene que primero, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer? Buscar someter a las necesidades de la carne, ponerle límite. Jesús, antes de iniciar el ministerio de la predicación, fue por el Espíritu llevado a ¿dónde? Al desierto. Ayunó 40 días con sus noches, solo. ¿Por qué? Porque él necesitaba estar en comunión con el Espíritu y con el Padre. Él no podía hacer nada por su fuerza, no iba a poder hacer nada. Él necesitaba estar conectado con Dios. ¿Por qué? Porque el trabajo del Espíritu es conectarte con Dios. El trabajo del Espíritu no es hacer la voluntad de Dios. El trabajo del Espíritu Santo es conectarnos con el Padre. Entonces, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Era conectar al Padre con el Hijo. Llenarlo de poder, llenarlo de unción. ¿Qué es poder? Poder de autoridad. Poder, hermano, de control. La Biblia dice que tenemos al Espíritu Santo que somete a la carne, que nos da control y dominio propio. Aleluya. Por eso es que necesitamos al Espíritu de Dios para poder seguir y servir a Dios. Sin ese Espíritu no podemos. Sin el Espíritu de Dios no podemos. Y para ir conectados con el Espíritu, ¿qué debemos de hacer? Es someter a la tentación de la carne. Jesús, ¿qué hizo? Fue al desierto. Unos 40 días lo sometió a la carne, la glotonería, la hablarería, el hablar de Dios. Se fue solo a hablar con el Padre, se fue a comunicar con Dios. Él se alejó de todo para poder comunicarse con Dios. ¿Por qué? Porque si uno no conecta su alma, la Biblia dice que ¿por dónde entra el pecado? ¿Por dónde entra? ¿Por dónde cayó Eva? Por los ojos.
Dice que vio el fruto que era deseable, lo deseó. Pero antes de desear ese fruto, él prestó oído a la serpiente. Él prestó oído a la serpiente. Muchas veces yo aconsejo al pueblo, por eso tengan cuidado de lo que hablan y con quién hablan. No por ser malos, sino usted sabe que eso va a provocar un deterioro espiritual. ¿Sí? De lo que tú oyes, lo que tú ves, lo que tú oyes es lo que te va a llevar a desear. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Jesús se mató. Porque había deseo de la carne. ¿Por qué? Porque era hombre. Entonces el Espíritu lo llevó al desierto. Y segundo paso, ¿qué hizo Jesús? Ayunó y oró. Primer punto era la administración del Espíritu y la guía del Espíritu Santo. Segundo, la consagración y la santificación. Primero Dios te llama, nos saca, nos llama, nos perdona, nos da de su Espíritu. ¿Para qué? Para que nos apartemos para Él, para la consagración. ¿Qué es? ¿Por qué dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios? ¿Qué significa la santidad? ¿Alguien sabe qué significa la santidad? Es una parte. Es una parte. Si usted busca en el diccionario, tanto bíblico o diccionario que tenemos, dice que la santidad, lo santo, es apartado por Dios o apartado para Dios. Solamente tiene dos significados. Apartado por Dios, que Dios te aparte para Él, o que tú te apartes para Dios. Eso es ser santo. Para ser santo, buscar la santidad, uno sí o sí necesita apartarse. Cuando Jeremías estaba debilitado por predicar, por querer el bien, por querer hacer el bien, y se debilitó y cayó preso, y estaba ahí, vino el Señor, él se estaba quejando. El Señor le dijo de Jeremías: si aprendieres a separar lo vil de lo santo, a separar, apartar lo vil de lo santo, serás como mi boca y te fortaleceré. Y era uno de los profetas del Señor. Ahora Dios le dice: aprende a separar, aprende a apartar. No estamos hablando de la santidad superficial que el hombre mira, busca, mira quién es santo, quién no es santo. Acá nosotros no somos nadie para decir quién es santo y quién no es. Cada uno sabemos nuestra vida, cómo tenemos delante de Dios y cuál es la comunión que tenemos, y no decimos, ¿cómo podemos decir que estamos buscando la santidad si sabemos que estamos apartados para Dios o Dios no nos ha apartado para Él? Es su nombre. Ahí uno puede decir que está buscando la santidad. No por nuestra obra, no por nuestra fuerza, sino nos hemos determinado a apartar nuestra vida para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que sin santidad nadie verá a Dios. Pero eso es otra parte, lo que yo voy ahora a la guía, a la dirección. Seguimos la consagración, segundo paso, la consagración de santidad. Todo creyente, todo cristiano tiene que saber esto. Fueron los pasos de quién?
de Jesús no fue de un hombre natural, fue del Hijo de Dios. Estos fueron los pasos que hizo. Desde chiquito, 8 o 12 años, dice que él estaba en el templo, aprendiendo y enseñando también. La Biblia lo dice. Después, a los 30 años, él se bautizó por la agua de inmersión, Juan el Bautista. Después del bautismo, él buscó la santidad. Se apartó, el Espíritu lo apartó. Acá vemos que él no se apartó, sino que el Espíritu lo llevó. ¿Fue llevado por quién? Por el Espíritu. Vemos que el Padre mismo lo apartó. Por eso le digo, santidad es apartado por Dios o apartado para Dios. O sea que yo no puedo decir, yo no sé si Dios me llamó o me apartó. Santidad significa también, aunque Él no me llame, no me aparte, yo me aparto para Él. Aleluya. ¿Me entiendes? No hay necesidad de que un ángel venga, un profeta venga, o un hombre o alguien santo venga a decirte, yo te aparto. No. Una persona al querer ser santo, a buscar la santidad, él mismo se aparta, busca la santificación. ¿Para qué? Para estar y ver a Dios. En su nombre. ¿Por qué? Porque no hay justificación. Si no, siempre vamos a vivir justificándonos. Amén. Yo no me aparto porque hay aquello, porque aquello. Entonces, no, Dios te llama a vos para apartarte. No para que ellos se aparten de ti. No, si vos querés la santidad y querés estar con Dios. Santidad, ¿qué significa? Santo, ¿qué significa? Apartado. Una vez más, quiero que me enseñe esto en tu mente. Voy a repetir. ¿Qué significa santo? Apartado, ¿para quién? Para Dios, o apartado por Dios. Amén. Entonces, si a mí Dios no me aparta, yo quiero ser santo, yo me aparto para Él. Amén. Es la misma cosa. No me hace menos santo ni más santo. Es la misma cosa. Que alguien me llame y me aparte, o que yo tome la decisión. Amén. Porque la Biblia dice, y a su nombre, aquí voy entrando en el Espíritu me va hablando. La Biblia dice que hubo un padre de familia, Jesús enseñó eso, que le dijo a su hijo, ve y trabaja en mi niña. Y este hijo le dijo, sí voy, papá. Y no se fue. Al otro le dijo, hijo, ve, trabaja en mi niña. Y ese le dijo, no me voy a ir, papá. Pero al final se arrepintió, pensó bien y se fue a trabajar. Y Jesús le pregunta a los que estaban con él, ¿quién fue el que hizo la voluntad del Padre? Aquel que dijo. ¿O no lo hizo aquel que se negó, pero al final fue? Fíjese la decisión como cambia. Dios puede llamar al hombre, Dios puede escoger, Dios mandó a su hijo a llamar a todo hombre. Pero si el hijo no quiere, si el hijo rechaza, Dios no puede hacer nada. Ahora, si uno niega y después se arrepiente y viene a Dios, igual es santo. ¿Por qué? Porque a pesar de que el padre al principio dijo no quiero, pero después se arrepintió, dice, y fue el hizo, ahí el Padre lo santifica. O sea que no es por el llamado, sino es por la obediencia al llamado. El llamado está para todos, la oportunidad está para todos, pero no todos entran. ¿Por qué? Porque no todos hacen caso a ese llamado. Algunos se apartan y otros no quieren apartarse. Amén. Ahora Jesús viene el Espíritu y lo aparta para el Padre. Lo lleva al desierto. ¿Qué simboliza el desierto? En ese tiempo era literal, era en el desierto, en un monte alto de al sol.
Subió él con el Espíritu. Y ayunó, sometió a la carne 40 días, 40 noches. Y después de ese 40 días, yo te puedo decir una cosa, entonces tenemos que ayudar 40 días cuando no, yo no te digo que ayude 40 días, 40 noches. No, eso no es para todos. Amén. Ahora, la decisión sí es para todos. El ayuno, después el Espíritu mismo te va a guiar. El Espíritu mismo va a poner en ti el querer hacer. Cuando tú te sometes, cuando nosotros nos sometemos al Espíritu, el Espíritu Santo mismo te guía al tiempo. Y ahí vos decidís decir, yo me voy a pactar a Dios. Yo me voy a sacrificar a Dios. Yo voy a someterme a la voluntad de Dios. Eso es un apartamiento. Eso es un señal de santidad. Aleluya. Y esa santidad provoca lo que estaba diciendo el hermano. Sanación. Cuando uno se aparta para Dios, aprende a separarlo bien de los santos. ¿Por qué? Esto yo voy a hacer la primera parte. Sí o sí voy a tener que hacer la segunda parte. Amén. Porque es largo. La Biblia dice: por la sanación, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, confesar sus pecados, se arrepintiere y se apartara de él, yo escucharé sus oraciones, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Reconocimiento, apartamiento, comunión, oración y viene la respuesta. Amén. Ahora, santidad no es demostración. Eso quiero aclarar también. Seguimos en santidad, seguimos en santificación. El dos puntos. La consagración y la santificación. La santificación y la santidad o los santos vienen por la decisión que cada uno de nosotros tomamos. Apartarnos para Dios porque hemos creído que Él nos apartó y nos llamó a nosotros. ¿Quién sintió el llamado de Dios en sus vidas? A ver, ¿sintieron que hay un propósito en sus vidas? Que Dios nos llamó con un propósito. Ahora, ¿qué debemos de hacer cuando sentimos que hay un llamado, hay algo especial, hay algo que no podemos explicar, lo sentimos de que hay algo que nos llamó con un propósito verdadero? ¿Qué debemos de hacer? Obedecer y hacer caso a ese llamamiento. Y cuando como yo demuestro que hago caso a ese llamamiento, a ese divino llamamiento, al tomar una decisión de apartarme para Él. Yo hago caso al divino llamamiento cuando empiezo a entender que lo que Dios ha hecho en mí, que lo que Dios ha hecho en ti, es algo tremendo, poderoso. Que si te yo hacer caso a eso, algo tremendo va a suceder de ahí en adelante. De ahí en adelante, la vida de Jesús cambió. De ahí en adelante, el Padre iba a estar con Él en todo y para todo. Incondicionalmente, para sanar ciegos, para levantar a paralíticos, para limpiar leprosos, para perdonar pecados, para restaurar vidas y familias. Ahora Dios nos llama a Jesús, por el Espíritu lo lleva al desierto. Jesús se somete al llamamiento, empieza a apartarse y a consagrar en su vida, consagración, ayuno, oración. Amén. Ayuno y oración provocan santificación. Después viene los santos. Es una
santo que es apartado. Ahora, Jesús empieza a apartarse, a buscar la presencia, a buscar, someter a los deseos de su carne. Para someter a los deseos de la carne, ¿qué uno tiene que hacer? Apartarse para Dios. Apartarse para Dios. Para vencer el sentimiento, ¿qué tiene que hacer? Apartarse para Dios. Porque el sentimiento va en contra de la voluntad de Dios. El sentimiento juega en contra de la fe muchas veces. Porque el sentimiento quiere que vos te sometas y te humilles al deseo del hombre. La fe te lleva a someterte a la voluntad de Dios. A su nombre. Esa es la creencia. El sentimiento te va a doblegar. Los sentimientos te doblegan a los pies del hombre. Te doblegan a la voluntad del hombre. Los sentimientos te hacen sensible a la voluntad y al propósito de la carne. Mas la fe fortalece tu alma para someterse a la voluntad del Espíritu de Dios y llevarte a la victoria. Son 3 puntos muy importantes que usted tiene que aferrarse a él. Después de los 40 días y 40 noches que se apartó, yo no sé cuánto tiempo, no puedo decir. Porque el ayuno y la oración no tiene límite, no tiene tiempo. Ahora, hay un momento en la vida espiritual de la persona que se aparta para Dios, que busca, y se ve solo, muchas veces se encuentra solo, amigos se alejan, familiares se alejan. Porque hay un proceso en ti, ¿me entiendes? Dios va a empezar a procesar tu vida, tu carácter, tu conducta en el desierto. Él va a procesar tu lenguaje. Mira, Dios va a poner lenguas nuevas en ti. No esa lengua que, bendito Dios, hoy escuchamos mucho que en la carne, no, lenguas nuevas, lenguas santas, aleluya. Lenguas que van a llevar a la palabra, que van a llevar a la bendición, que van a llevar a cambiar corazones, a cambiar vida, que van a, aleluya. Lenguas santas, no lenguas malditas, sino lenguas benditas por el Padre. Va a salir esa lengua chismosa, va a salir esa lengua mentirosa, va a salir esa lengua blasfema, va a salir esa lengua hipócrita, va a salir esa lengua maldita, y Dios va a cambiar ese lenguaje. Por eso dice la palabra que cuando los discípulos, antes de que ellos salieran de Jerusalén, vino el Espíritu sobre ellos y Dios puso nuevas lenguas en ellos, porque esa lengua que ellos tenían, esa maldición que ellos tenían, no iban a servir para la obra del Altísimo. Dios tenía que cambiar ese lenguaje. Y a su nombre, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Hoy Dios nos llama, no nos apuremos. La vida de hijo de Dios no tiene que ser apurada. Anilla ya por el tren, anilla como la pareja, ya levanta poco. No. La vida del cristiano no tiene por qué, porque nosotros nos proseguimos a la vida eterna. Esto no es a la curada. Nosotros nos estamos encaminando a una eternidad. Esto no termina acá. La vida del hombre solamente es un tiempo de preparación. Nosotros recién nos estamos encaminando, aleluya. Recién nos estamos encaminando a una vida eterna. Entonces, este tiempo de desierto aquí en la tierra, aleluya, es un tiempo para meditar, para consagrar, para apartarnos y buscar el rostro del Señor.
Iglesia del Señor, esto no es apurada, esto no es así como si Jesús nos apuró. Tal vez el tiempo de Jesús fue corto, pero nos enseñó algo que es eterno. La Biblia dice que en los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que la arrebatan. O sea, ya venimos siglos y siglos, y no solamente de los tiempos de Juan el Bautista, nosotros ya antes de la venida de Jesús, 1500 antes de que Jesús viniera a la tierra como hombre. Ya vimos todo esto desde el mundo universal, ¿se acuerdan? Sodoma, Gomorra, mucha violencia, mucho pecado, y eso provocó la ira de Dios. Hoy el Señor nos ha dado su espíritu. Tal vez muchos de nosotros estamos en el desierto, muchos de ustedes están ahí en el desierto. No te apures, el Señor el Espíritu está contigo. No estás solo, tal vez el hombre no está contigo, tal vez tus amigos no están contigo, tal vez tus padres no van a estar contigo, tal vez tu marido, tu esposa, tu compañero, tu compinche no va a estar contigo, pero el Espíritu de Dios va a estar ahí contigo, ayudándote, dándote la victoria, dándote la fuerza, la fortaleza, dándote la autoridad, dándote el poder, para que cuando salgas del desierto, tu vida sea un milagro. Denle ese fuerte aplauso al Señor si lo cree. Iglesia del Señor, no te preocupes en salir del desierto. Apártate. Porque no es que cuando salgas del desierto es que Dios va a estar contigo. Si Dios mismo te llevó por el Espíritu al desierto, es para moldear, es para vencer esas tentaciones, es para dejar de lado. No te desesperes, tal vez te duela si duela, porque muchas veces estamos acostumbrados a muchos placeres que le desagradan a Dios, están en contra de la ley de Dios, pero es bueno, te va a hacer bien, a tu alma le hace bien, tu alma se va a sanar, tu alma se va a restaurar, tu alma se va a fortalecer para el propósito por el cual Dios te apartó y tú tomaste la decisión también de quedarte con Él, de apartarte por Él. Vale la pena, iglesia, vale la pena. Por eso yo te desafío a que sigas buscando, a que no desmayes. Y en este desierto, cuando tú veas que ya has superado, el enemigo se va a presentar y va a empezar a ofrecerte como le ofreció a Jesús. Pero eso va a ser la segunda parte. El domingo va a ser la segunda parte. Hoy yo quiero dejar acá. Amén. La segunda parte después voy a decir, yo quiero que estés conmigo. Amén. Que busques, porque la segunda parte va a ser tremendo. No tengas miedo al desierto. Dios te llamó, Dios te dio su espíritu. Es la primera parte. Amén. Punto 1. La administración y la guía del Espíritu. El Espíritu te va a ministrar, te va a guiar por apartarte. Yo no te digo que te vayas al desierto, no. Aparta tu mente y tu corazón. Ahí tu mente y tu corazón para Él, para la palabra, para escuchar su voz, su palabra. Aléjate de esas cosas. Y vos sabés que no se encuentra. Eso es apartarte. Segundo, la consagración y la santificación. Los dos puntos. Después viene la tentación, la fe y la confianza en la palabra de Dios. Pero José, me voy a dejar para la próxima. Yo quiero que en esta noche no te desesperes. No quiero que en esta noche tú te desesperes si estás pasando, estás entrando en el desierto.
no estás solo, al contrario, Dios te está matando por ahí. Amén. Dios va a pulir y Dios va a guiar a tu carne para que su espíritu pueda trabajar en ti y te pueda dar esa victoria